Hola, mi nombre es Miriam y tengo 28 años. Hace unos años, mi vida parecía perfecta. Siempre había soñado con tener una familia amorosa, y cuando conocí a John, pensé que había encontrado al hombre que haría realidad ese sueño. Él era encantador, atento y parecía compartir mi visión de construir un futuro lleno de amor y felicidad. Nos casamos rápidamente, y al principio todo parecía un cuento de hadas. John era considerado y detallista. A menudo me sorprendía con pequeños gestos que me hacían sentir especial. Pasábamos horas hablando de nuestro futuro, imaginando un hogar lleno de risas y el sonido de pequeños piecitos. Creí que había encontrado a mi alma gemela. No pasó mucho tiempo antes de que la vida nos diera una gran razón para celebrar. Descubrimos que estaba embarazada. John parecía tan emocionado como yo. Me llenaba de cariño y me prometía estar a mi lado en cada paso del camino. Esos primeros días de mi embarazo fueron algunos de los momentos más felices de mi vida. Me imaginé a nosotros como un equipo, listos para enfrentar juntos los desafíos de la paternidad, pero, mirando hacia atrás ahora, puedo ver que había pequeñas grietas en nuestra relación, incluso en ese entonces. A veces, las sonrisas de John se sentían ensayadas, y su entusiasmo parecía un poco forzado. Sin embargo, ignoré esos sentimientos y elegí enfocarme en lo bueno. Después de todo, pensé que cada relación tenía sus altibajos. Conforme pasaron las semanas, me dediqué de lleno a preparar la llegada del bebé. Soñaba con la guardería perfecta. Recorría tiendas buscando ropa para el bebé y leía todos los libros de crianza que podía encontrar. Sin embargo, empecé a notar que John se alejaba poco a poco. Me convencí a mí misma de que solo eran nervios por convertirse en padre. En ese momento, no sabía que esas pequeñas grietas en nuestro matrimonio se convertirían en enormes abismos que pondrían a prueba todo lo que yo creía. Mientras mi embarazo avanzaba, mi entusiasmo crecía. Cada momento lo dedicaba a prepararme para recibir al bebé, pero algo en el comportamiento de John empezó a cambiar. Al principio, todavía me acompañaba a las citas con el médico y me preguntaba cómo me sentía, pero su entusiasmo parecía disminuir poco a poco. Me convencí de que era solo estrés. Tal vez estaba nervioso por convertirse en padre. El punto de inflexión llegó durante nuestra cita de ultrasonido. El médico nos reveló que íbamos a tener una niña. Yo ya estaba emocionada, imaginando todos los hermosos momentos que compartiríamos. Pero la reacción de John fue diferente. Su sonrisa vaciló mientras le preguntaba al doctor, ¿estás seguro? ¿No es un niño? Su comentario me dolió, pero rápidamente lo ignoré. No quería creer que fuera una señal de algo más profundo. En casa, traté de involucrar a John en los preparativos. Le mostraba ropa de bebé, le pedía su opinión sobre los nombres e incluso lo dejé elegir la cuna. Sin embargo, sus respuestas eran indiferentes. Una noche, emocionada, levanté un globo rosa que había comprado y le pregunté, ¿no está hermoso? Él suspiró y respondió, ¿por qué no compraste algo neutral? ¿Y si el próximo es un niño? Sus palabras me lastimaron, pero no quise discutir. Me dije a mí misma que solo necesitaba tiempo para adaptarse. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, su desapego se volvió imposible de ignorar. John comenzó a llegar más tarde a casa, diciendo que el trabajo lo tenía más ocupado que nunca. Cuando estaba en casa, pasaba la mayor parte del tiempo pegado a su teléfono o viendo televisión. Apenas me prestaba atención, ni a mí ni al bebé que se suponía íbamos a recibir juntos. Me confié con mi mejor amiga, Leila, y ella trató de tranquilizarme. Me dijo que los hombres manejan estas cosas de manera diferente y que seguramente John cambiaría de actitud. Quería creerle, pero la inquietud en mi corazón no dejaba de crecer. A pesar de todo, decidí concentrarme en prepararme para la maternidad. Leía, planeaba y me organizaba, diciéndome que podía enfrentar cualquier cosa por mi bebé. Sin embargo, en el fondo no podía ignorar el miedo de que la indiferencia de John fuera el inicio de algo mucho peor. El parto fue largo y agotador, pero cuando escuché los primeros llantos de mi bebé, mi corazón se llenó de alegría. El doctor me sonrió y me dijo que era una niña. Mi pecho se llenó de orgullo mientras sostenía a mi pequeña por primera vez. Fue un momento que nunca olvidaré. En ese momento, la voz del doctor me interrumpió. Espera, hay otra. Me quedé en shock cuando, poco después, nació otra hermosa niña. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras la acunaba brevemente.
antes de que las enfermeras se la llevaran a la unidad de maternidad. Pero las sorpresas aún no habían terminado. El médico anunció que había una más. Pronto estaba sosteniendo a mi tercera hija. 3 hijas. Mi corazón se llenó de amor y gratitud. Cuando John llegó al hospital, pensé que compartiría mi felicidad, pero su rostro cambió de inmediato al escuchar la noticia. ¿3 hijas? Dijo con frialdad, y su tono estaba cargado de desdén. Traté de sonreír, esperando suavizar su reacción. Sí, John, tenemos 3 hermosas hijas. ¿No son perfectas?, le dije. Me miró con una furia apenas contenida y respondió, yo quería un hijo. María, un hijo, no hijas. ¿Cómo pudo pasar esto? Si quieres volver a mi casa, tendrás que dejar a estas niñas en un orfanato. De lo contrario, no te molestes en regresar. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo puedes decir eso? John, estas también son tus hijas, le dije con incredulidad. Se cruzó de brazos y su voz se volvió aún más fría. Si no lo haces, me divorciaré de ti, es tu decisión. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero mi voz permaneció firme. Nunca abandonaré a mis hijas. Si eso significa que te irás, entonces que así sea. Su rostro se retorció de rabia. Sin previo aviso, me agarró del cabello con tanta fuerza que grité de dolor. Antes de que pudiera reaccionar, se quitó un zapato y me golpeó en la cabeza. El dolor me atravesó, me sentí mareada y débil. De repente, una enfermera irrumpió en la habitación. Señor, váyase ahora o llamaré a seguridad, gritó. John se giró hacia ella, furioso, y luego me miró con odio antes de salir hecho una furia. Te arrepentirás de esto, Mary, recuerda mis palabras, te haré pagar por esto, dijo mientras salía. Mientras yacía en la cama, con la cabeza palpitando por el dolor del ataque, me hice una promesa, cuidaría de mis hijas y, algún día, haría que John pagara por lo que había hecho. Las palabras llenas de odio resonaban en mi mente, te arrepentirás de esto. Mis hijas, nacidas hace solo unas horas, merecían alegría y celebración, pero en su lugar, solo sentía miedo y enojo. A pesar del dolor, algo estaba claro, nunca podría regresar con John. Más tarde esa noche, el doctor, Daniel, el médico tratante, vino a ver cómo estaba. Sus ojos amables se llenaron de preocupación mientras examinaba el moretón que comenzaba a formarse en mi cabeza. Mariam, ¿qué pasó aquí?, preguntó suavemente. Mi voz tembló mientras le contaba las crueles exigencias de John, su violento arrebato y las amenazas que hizo antes de salir furioso. La expresión del doctor, Daniel, se oscureció de enojo, aunque su voz permaneció tranquila. Has pasado por mucho, y nadie merece ser tratado así, especialmente después de dar vida al mundo. Sus palabras me ofrecieron un pequeño consuelo, recordándome que no todos eran tan crueles como John. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos mientras finalmente admitía mis miedos. No sé cómo voy a criar a 3 hijas yo sola, ni siquiera sé por dónde empezar. El doctor, Daniel, acercó una silla a mi lado. Su tono era firme pero tranquilizador. Eres más fuerte de lo que crees, Mariam. Hay personas y recursos que pueden ayudarte. No tienes que hacerlo sola. Durante los días siguientes, el doctor, Daniel, me visitó regularmente para revisarme a mí y a las bebés en la unidad neonatal. Su apoyo fue como un salvavidas que me ayudó a sentirme menos abrumada por los retos que tenía por delante. Tus hijas son luchadoras, igual que su madre, me dijo con una cálida sonrisa. Cuando llegó el momento de salir del hospital, el doctor, Daniel, me entregó una lista de grupos de apoyo y contactos legales. Este es el primer paso, Mariam. Ya has demostrado una fuerza increíble. Sigue adelante. Mientras cargaba a mis hijas y salía del hospital, me hice una promesa, las protegería a cualquier costo. Algún día, John enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Esto era solo el comienzo de mi lucha por la justicia. Esa primera noche, después de ser dada de alta, se sintió como si estuviera entrando en un terreno desconocido. John había dejado claro que ya no era bienvenida en su casa, así que no tuve más opción que buscar apoyo y confiar en que saldría adelante. Con el apoyo de quienes estaban dispuestos a ayudar, el doctor,
Daniel había organizado un alojamiento temporal para mí a través de un refugio local para mujeres, uno de los recursos que me compartió durante mi estadía en el hospital. El pequeño apartamento era modesto pero seguro, tenía un solo dormitorio, una cocina y una pequeña sala de estar. Lo más importante era que era un lugar donde mis hijas y yo podíamos empezar a reconstruir nuestras vidas. Mientras armaba las cunas para Emily, Grace y Sophie, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, alivio al tener un techo sobre nuestras cabezas. Por otro, tristeza al pensar en lo drásticamente que mi vida había cambiado. Esa noche, me senté en el borde de la cama, escuchando la suave respiración de mis hijas. Su inocencia y vulnerabilidad fortalecieron mi determinación. Me susurré a mí misma, esto es solo el comienzo. Les daré la vida que merecen, sin importar lo que cueste. A la mañana siguiente, tomé el valor y me puse en contacto con la señorita Carter, la abogada que el doctor Daniel me había recomendado. Le expliqué todo en detalle, el abandono de John, su arrebato violento y su negativa a aceptar a nuestras hijas. Ella escuchó atentamente y me dijo, tienes un caso sólido, Miriam, nos aseguraremos de que lo reten. Desde ese día, mi enfoque se centró en buscar justicia. Tomé fotografías de mis heridas y reuní los registros médicos del hospital. Cada pieza de evidencia era un paso más para garantizar la seguridad y el futuro de mis hijas. Mientras tanto, el doctor Daniel continuó revisándonos y nos ofreció no solo consejos médicos, sino también apoyo emocional. Su presencia hizo que los días difíciles fueran más manejables. Aunque el apartamento era temporal, me dio una sensación de seguridad y la oportunidad de reagruparme. Sabía que el camino por delante sería largo, pero estaba decidida a enfrentarlo con fuerza. Mientras arropaba a mis hijas en sus cunas esa noche, me prometí seguir luchando por ellas. Una promesa, no importa lo difícil que sea, nunca dejaré que nos vuelva a hacer daño. Una semana después de presentar el caso, estaba en casa alimentando a las niñas cuando un golpe inesperado me sobresaltó. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia la puerta, temiendo quién podría ser. Cuando abrí, allí estaba John. Su expresión era una mezcla de irritación y arrepentimiento forzado. Mariam, tenemos que hablar, dijo, entrando sin esperar una invitación. Su presencia llenó la habitación de tensión, pero me mantuve firme. ¿Qué quieres, John?, pregunté, manteniendo mi voz tranquila. Mientras acunaba a Sophie en mis brazos, John suspiró dramáticamente. Cometí un error, no debería haber dicho esas cosas, pero, tienes que entender, 3 hijas, Miriam, eso no es lo que quería un hijo. Sus palabras reavivaron mi ira, pero mantuve mi tono tranquilo. Entonces, ¿viniste aquí a repetir tu decepción? ¿Qué es exactamente lo que quieres? John ignoró mi pregunta, y su voz adoptó un tono manipulador. Te llevaré de regreso, Miriam, pero necesitas encontrarme a mitad de camino. Deja a las niñas al cuidado de otra persona o, mejor aún, en un orfanato. Así podemos comenzar de nuevo. Lo miré, atónita por su audacia. ¿Quieres que abandone a mis hijas? Mi voz se levantó, firme pero aguda. Nunca, John, nunca las dejaré. Su rostro se retorció por la ira. Estás siendo egoísta, Miriam. ¿Acaso te importa este matrimonio? Si te niegas, me divorciaré de ti. Lo miré fijamente, sin pestañear. Si el divorcio es tu solución, entonces sigue adelante. No abandonaré a mis hijas por nadie. Ni por un momento pensé que podría arremeter, pero en lugar de eso, se dirigió furioso hacia la puerta. Antes de irse, se volvió. Su voz era fría y amenazante. Te arrepentirás de esto, Miriam, recuerda mis palabras. Mientras la puerta se cerraba de golpe, me levanté, temblando pero decidida. Sus amenazas ya no tenían poder sobre mí. Estaba más determinada que nunca a proteger a mis hijas y asegurarme de que John enfrentara la justicia que merecía. Había subestimado mi fuerza y pronto se daría cuenta de su error. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba a la sala del tribunal, sosteniendo la evidencia que había preparado cuidadosamente. No se trataba solo de mi dolor. Se trataba de asegurarme de que mis hijas tuvieran un futuro seguro, libre de la crueldad de John.
La señorita Carter, mi abogada, estaba tranquila y segura mientras presentaba el caso. Detalló las acciones de John, desde su ataque violento en el hospital hasta su abandono de nuestras hijas. La evidencia era clara, las fotos de mis heridas, los registros médicos y el testimonio de la enfermera pintaban una imagen innegable de su abuso. La señorita Carter también mencionó su solicitud de dejar a mis hijas en un orfanato, un recordatorio escalofriante de su crueldad. La defensa de John fue débil. Afirmó que se había sentido abrumado y que había actuado por frustración, pero el juez no se conmovió. Cuando la señorita Carter llamó al doctor Daniel al estrado, su testimonio fue tranquilo y profesional. Describió las lesiones que había sufrido y el costo emocional que todo eso nos había causado. Las acciones que él había tomado contra mí, sus palabras tenían peso, reforzando la gravedad de la situación. A medida que avanzaba la audiencia, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. Miré al doctor Daniel, quien asintió tranquilizadoramente desde la galería. Su presencia me recordó que no estaba sola en esta lucha. Finalmente, el juez emitió el veredicto: John Peterson es encontrado culpable de violencia doméstica, abandono y negligencia infantil. Se le sentencia a 5 años de prisión y se le ordena pagar una multa sustancial para la manutención de los hijos. Un alivio me invadió mientras el peso que había cargado durante semanas se levantaba. La cara de John se retorció de ira mientras lo sacaban de la sala del tribunal, pero sus amenazas ya no tenían poder. Se había hecho justicia y, por primera vez, me sentí libre. Fuera de la sala del tribunal, el doctor Daniel se acercó a mí con una cálida sonrisa. Lo lograste, Miriam. Te defendiste a ti misma y a tus hijas. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía. La pelea había terminado, pero esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza y sanación. La vida finalmente comenzó a asentarse. La tormenta que había consumido mi mundo había pasado y ahora podía concentrarme en construir un mejor futuro para mis hijas. Emily, Grace y Sophie se convirtieron en mi ancla. Su risa e inocencia me recordaban la fuerza que tenía dentro de mí. El doctor Daniel siguió siendo una presencia constante en nuestras vidas después de sus turnos en el hospital. A menudo traía pequeños regalos para las niñas, animales de peluche, mantas o libros ilustrados y coloridos. Las niñas lo adoraban, y su amabilidad trajo una calidez a nuestro hogar que no me había dado cuenta de que faltaba. Una noche, después de que las niñas se quedaron dormidas, el doctor Daniel se quedó un poco más. Nos sentamos en la mesa del comedor a ordenar algunos papeles para los pagos de manutención de los niños. Has llegado tan lejos, Miriam, dijo con su voz llena de admiración. Has demostrado una fuerza increíble, no solo para ti, sino también para tus hijas. Sonreí, conmovida por sus palabras. No podría haberlo hecho sola. Has estado ahí en cada paso del camino. Con el tiempo, nuestro vínculo se profundizó. El doctor Daniel se convirtió en más que un simple amigo. Se convirtió en parte de nuestra familia. Me ayudó a navegar los desafíos de la maternidad soltera y me recordó que no tenía que enfrentarlo sola. Poco a poco, me permití confiar nuevamente, y con esa confianza vinieron sentimientos que no esperaba. Una noche, rodeada de mis hijas, el doctor Daniel me sorprendió con una pregunta que cambió todo. Miriam, ¿quieres casarte conmigo? Quiero pasar mi vida contigo y con las chicas, construyendo el futuro que todos merecemos. Las lágrimas llenaron mis ojos cuando dije sí. El momento fue simple, pero tuvo un significado profundo que las palabras no pudieron capturar. Nuestra boda fue pequeña. Asistieron amigos cercanos y familiares, pero estuvo llena de risas y amor. Mis hijas habían ganado un padre que las apreciaba, y yo había encontrado una pareja que me valoraba y respetaba. Por primera vez en años, sentí una sensación de paz. El futuro se sentía brillante y sabía que finalmente estábamos en el camino correcto, una vida llena de amor y felicidad.